Hola, hola a todos, bienvenidos a Series Juveniles, qué gusto poderles saludar. Mi nombre es Claudia Chávez y es un gusto para mí poder compartir un poco lo que el Señor ministra a mi vida. Es un honor poder servirle a nuestro Padre Celestial con mucho amor y poder hablar de las maravillas que Dios hace, que hizo y que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a esperar unos cuantos minutos para que se conecten algunas personas. Quiero darles las gracias por siempre estar pendientes de nuestro contenido en la página. Muchísimas gracias por tener esa confianza y esa libertad de poder enviarnos sus peticiones, de pedir que oremos por cada una de sus vidas. Muchísimas gracias porque Dios ha sido bueno y Dios seguirá haciendo grandes obras en cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la vida de las personas que ya se están conectando y también vamos a dar las gracias a Dios por la vida de las personas que hoy tenemos ya nuestro canal de YouTube. Son buenísimas noticias. Quiero decirle que si usted por A o B motivo no puede ver a totalidad de esta predicación, ya tenemos nuestro canal en YouTube como Chica de Fe. Puede suscribirse, además active una campanita para que siempre le caiga esa notificación y para que pueda estar al pendiente de todo nuestro contenido. También tenemos anuncios que darles y es que el próximo 20 de marzo vamos a tener nuestra vigilia Mujeres Valientes, la cual se va a desarrollar por medio de Zoom. Si usted está interesada en ingresar a esta vigilia, puede escribirnos. En nuestra página está un link de WhatsApp para que ustedes nos escriban, nosotros le podamos brindar los detalles. También tenemos habilitado ya nuestro ministerio de consejería para parejas. Si usted está pasando por una crisis matrimonial y quiere que pues el Señor le dirija y hable su vida, puede escribirnos para pedirnos este tipo de apoyo y estamos con toda la disposición de poderles servir a Dios y a ustedes en este ministerio, ¿verdad? Así que mismo quiero comentarles que el próximo día, el lunes, vamos a tener habilitado nuestro reto devocional. Por favor, no se lo pierda y escríbanos y nosotros les vamos a dar todas las indicaciones para que sea parte de este reto, nuestro devocional, que tenemos un devocional diario en el cual usted puede leer lo que Dios nos enseña a cada una de nosotros y usted puede llenarse a través de lo que el Señor le muestra a otras personas. Así que el próximo sábado vamos a tener nuestra graduación, bueno, es decir, mañana vamos a tener nuestra graduación de el reto detox de nuestro corazón. Ha sido un sábado, pero un reto bastante enriquecedor de la palabra de Dios y nos ayudó a desintoxicarnos de todas esas emociones que muchas veces tenemos como mujeres que no son gratas delante de Dios. Así que esos serían todos los anuncios y ahora sí vamos a iniciar con una oración, pero vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan desde el canal de YouTube. Un fuerte abrazo para todas ustedes. Vamos a entrar en oración para que sea el Señor Jesucristo quien nos respalde. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque día a día, Señor, tú, Señor, nos muestras y nos das respuesta a cada una de nuestras peticiones, Señor. Gracias por tus cuidados, Padre Celestial. Gracias porque hoy, Señor, estamos aquí reunidas, Padre Celestial, para recibir, Padre Celestial, una dirección, Señor, una palabra que edifique nuestros corazones, Señor. Esa palabra, Padre Celestial, que nos redarguya, Padre Celestial, y que empecemos a tomar planes de acción, Señor, para mejorar nuestra vida, Señor, y para que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Padre Celestial. Hoy, Padre Celestial, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien se pose sobre mi vida, Padre Celestial, y quien hable a través de todos mis sentidos, Padre Celestial, y que ministre la vida de cada una de mis hermanas, Señor.
en sus casas, Padre Celestial, o en sus trabajos, donde ellos nos escuchan, Padre, y nos están viendo. Ministra, Padre Celestial, ese corazón, Padre Celestial. Sé tú quien llene todos sus espacios vacíos, Señor. Te entrego este tiempo, Señor, para que seas tú ministrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema y es ¿por qué yo? Cuando yo le ponía el título a este tema, es que como mujeres desde chiquitas, cuando el Señor alguien nos da una orden, por ejemplo, cuando estábamos chiquitas, ve a la tienda. Bueno, a mí me decían, Claudia, ve a la tienda. Ay, mami, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me mandas a mí? O a veces cuando nos pasaba algo y era algo que nosotros considerábamos injusto. ¿Y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esto no me debería de estar pasando a mí. No sé si alguna de ustedes ya se ha sentido en esas situaciones en las cuales nosotros decimos, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Porque yo soy la que siempre le pasa algo malo. No, es que algunas tenemos algunos dichos que dicen, no, es que si algo malo se van, rifan, no, yo segurito y me lo gano, ¿verdad? Entonces, cuando atravesamos momentos difíciles, las mujeres siempre queremos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí, verdad? Y ahora, cuando el Señor me daba este tema, ¿verdad? Saludos, Glorita. Un fuerte abrazo para usted. Qué bendición tenerla. Entonces, dice Glorita que también le ha pasado, ¿verdad? Y es que generalmente nosotros queremos preguntarle ¿por qué, verdad? Queremos tener esa plática con Dios y decirle, esa plática de papá e hija, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y queremos que el Señor hasta en voz audible nos diga, es por esto y esto. Pero si el Señor nos respondiera en el mismo instante, creo que el propósito de Dios no se cumpliría, ¿verdad? Porque nosotros inmediatamente identificaríamos los motivos, ¿verdad? Entonces, hoy, cuando el Señor me daba este tema, me decía, hay muchas de las personas que por mucho tiempo han sentido que han estado sufriendo. Y es que a veces decimos, ay, acabo de salir de un problema y ya viene esta otra prueba, ¿verdad? Quizás algunas de nosotras, ¿verdad? Hemos estado pasando por situaciones difíciles por largo tiempo. Bueno, no sé si ustedes, pero generalmente cuando el Señor empezó a moldear mi vida, puedo decirles que la empezó a moldear desde el año 2017 y la sigue moldeando, amadas hermanas, pero ahora veo el sufrimiento de una manera diferente. Entonces, aproximadamente son 5 años, y, una tras otra, ¿verdad? Entonces, como hijas de Dios, pensamos que, ¿por qué, verdad? Pero quiero decirles que como hijas de Dios, nosotros tenemos una ventaja porque todas, amadas hermanas, tenemos sufrimiento. Lo tiene su vecina, lo tiene el hermano de la iglesia, lo tiene una persona que no conoce de Cristo, pero como hijas de Dios nosotros tenemos cierta ventaja al momento de pasar un sufrimiento, de pasar una adversidad. Y hoy este tema está basado para las personas que de alguna manera están sufriendo, ¿verdad? Es el sufrimiento del pueblo de Dios, porque como pueblo de Dios, nosotros vamos a pasar por esos procesos difíciles, por esa adversidad de manera diferente. Y gloria a Dios por ello, hermano, porque el Señor nos va fortaleciendo, ¿verdad? Tenemos mucha, pero mucha ventaja cuando el Señor va de nuestra parte, ¿verdad? Y la verdad es que cuando yo veía este tema, yo leía muchos casos o muchas formas en las que el pueblo de Dios ha sufrido de diferente manera. Y a mí me encanta muchísimo cómo Pablo ve el sufrimiento. Y es por ello que quiero citarlas al libro de 2 de Corintios 4, del 8 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice esta versión, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Dice el versículo 9, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y me encanta este versículo porque dice que todos tenemos tribulaciones, ¿verdad? Y me encanta porque
cuando yo buscaba el significado de la palabra tribulación, dice que es causar pena, causar preocupación en alguien, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pasamos muchas preocupaciones, pasamos muchas penas, pasamos muchas situaciones, ¿verdad? Pero nuestra alma no debe de estar abatida. Dice que a veces la palabra nos dice que nos quedamos perplejos, o sea, nos quedamos sorprendidos. ¡Ah! Esto tan grande está pasando, y decimos, la palabra de dice que no debemos de estar desesperados. Y sí, muchas veces quizás como hijas de Dios nos sentimos un poco desesperados. Ay, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto, verdad? Nuestro corazón se empieza a entristecer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos dice que aunque nos sintamos así, dice que no estamos abandonados. Y es ahí como se manifiesta esta diferencia del sufrimiento del pueblo de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos dice que no vamos a estar abandonados. Mire lo que dice Glorita. Dice, derribados pero no destruidos. Y amén, Glorita. La verdad es que nosotros no estamos destruidos. Jesús está con nosotros. Gloria a Dios, porque tenemos a Dios de nuestra parte. Y aunque pasemos quizás estos sufrimientos, esos días en los cuales no nos queremos levantar de nuestra cama y decimos, Señor, estoy otro día más aquí. Y dice, Señor, ya no aguanto esta carga, estoy sufriendo, mira este problema que tengo, no tengo para pagar esas cuentas, mira esa situación con mi familia, mis hijos, cómo están. Pero la palabra de Dios nos dice que estamos, no estamos destruidos, ¿verdad? Y la verdad que todos tenemos persecuciones, no estamos abandonados. Mira, a mí me encanta ese versículo, cuando el Señor habla con sus discípulos y le dice que es mejor que Él muriese, ¿verdad? Porque Él nos deja el Espíritu Santo, que se manifiesta como nuestro consolador. El Espíritu Santo nos ministra día y noche, nosotros dormidas, y el Espíritu Santo tiene tanto especial cuidado de nosotros, ¿verdad? Y este versículo aparece en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre envía en mi nombre, aquel que nos enseñará las cosas y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Y gloria a Dios, porque la verdad, amadas hermanas, que el Espíritu Santo es en esos momentos en los cuales nosotros estamos sufriendo, nos dice, nos recuerda esas palabras, nos consuela, nos ministra, nos llena. A veces nosotros como hijas de Dios decimos, Señor, esta situación ya no puedo, yo haz tú un milagro, ¿verdad? Y nosotros a veces queremos recibir las cosas inmediatamente, pero el Señor está formando un carácter, ¿verdad? Algo en medio de estos procesos de sufrimiento, el Señor algo grande está formando en nosotros, ¿verdad? Y es que muchas veces nos sentimos unas personas sin fuerzas y que nuestro ánimo pues lo sentimos en altas y bajas, ¿verdad? Pero el Señor es quien nos viene ministrando, ¿verdad? A mí me encanta este pasaje bíblico, porque dice, es como, yo le digo, una pequeña transacción, es como yo te doy y tú vas a recibir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Esto está en Mateo 11 del 28 al 30, dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor cuando estamos sufriendo, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes, a ser humildes, ¿verdad? Y que de verdad nosotros podamos encontrar algo en Dios en esos momentos. ¿Y que vamos a encontrar? Descanso. Dice que su enseñanza es agradable, dice este versículo, y mi carga es fácil de llegar, ¿verdad? La palabra de Dios también utiliza otro término, que su yugo es liviano. Y es que no se trata de que como cristianos no vamos a llevar cargas. Claro, pero el yugo del Señor es liviano, liviano. Quiere decir que no pesa como
pareciera que pesa, ¿verdad? Hay muchas de esas personas que su vida, usted quizás en este momento está pasando una situación difícil, pero hay alguien que siempre nos está viendo, porque nosotros como cristianas, como hijas de Dios, siempre vamos a tener miradas alrededor de nosotros, y aunque no se lo expresen directamente, ellos van a decir, wow, esta mujer está tan problemada, esta niña sus padres la dejaron, esta niña sus padres no tienen cuidado de ella, esta niña su papá cómo la maltrata, cómo le pega, a esta mujer se le acaba de morir su esposo, pero miren cómo va, está siendo paciente, está siendo humilde, ¿verdad? Y muchas veces el sufrimiento llega para que nosotros seamos un reflejo de lo que Dios hace cuando nosotros estamos en una adversidad. Hace un tiempo, parte de mi testimonio con el Señor, hablaba con alguien y me decía, wow, me decía, ¿cómo has cambiado? Me decía. Y gloria a Dios por eso, porque se puede ver lo que el Señor va construyendo en cada una de nuestra vida. Y me dice, mira, nunca pensé, me dice una amiga, yo no sé cómo tuviste fuerzas para para enfrentar eso. Te admiro, te admiro. Y le decía yo a esa mi amiga, la verdad es que nuestra carne es débil, pero es cuando el Señor nos fortalece, ¿verdad? Así que si hoy se está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Quizás hay alguien que la está viendo y está viendo, wow, mire cómo el Señor la va fortaleciendo. Es que hay algo, una fuerza en nosotros que no es natural, ¿verdad? Sino que solamente es por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y la verdad es que el peso para muchas de nosotros es relativo. Yo, por ejemplo, hace unos días en el cual el Señor me redarguyó dentro de la preparación de este mensaje, yo les decía a una amiga, mira, pero es que pasábamos temas, como decirles, pero muy, hola Liz, o situaciones muy fáciles, y para mí quizás yo le decía, mira, pero esta situación yo la arreglé así, o sea, a mí el Señor, y yo empecé a hacer ciertas cosas con el Señor, y me decía ella, es eso, no, pero es que mira, yo me siento muy débil. Y yo le decía, eh, le decía, wow, le decía yo así, no, ya siento que es momento, ¿verdad? De que tú empeces a sanar eso. Entonces el Señor, cuando yo preparaba este mensaje, me decía, el peso es relativo, lo que tú sentís, pero muy, muy pesado, para otra persona es liviana, y lo que tú sentís que puede ser liviano, para otra persona es muchísima carga, ¿verdad? Pero para Dios lo relativo de su peso, para Dios eso no importa, porque cualquier peso, sea grande, sea pequeño, Dios nos ayuda, ¿verdad? Entonces, de verdad tenemos que proponernos que nuestro sufrimiento, el Señor nos ayuda en medio de eso, ¿verdad? Hay mucho que quizás nosotros muchas veces como cristianas caemos en este error de decir, Señor, pero si yo te sirvo, mira, yo te busco, tengo una comunión contigo, yo te busco en adoración, yo me levanto temprano, yo estoy obedeciendo tu palabra, estoy tratando de forjar, de moldear este carácter, y aún así ha llegado esta prueba a mi vida. ¿Por qué? Si yo te obedezco, si yo no cometo pecado, vivo conforme tú quieres que viva, ¿verdad? Y que quizás muchas veces como cristianas o hijas de Dios hemos visto, la gente a veces piensa que nuestro sufrimiento es a causa del pecado, ¿verdad? Porque bíblicamente también dice la palabra de Dios que el pecado añade muerte, ¿verdad? Muchas veces no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual. Saludos a Ani Grijalva, un fuerte abrazo para usted. Pero quiero decirles que debemos de ir despejando todas estas cositas de nuestra mente, ¿verdad? Y también quitarnos esos estereotipos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros cuando nos cuentan algo en sufrimiento, es
que anda en pecado, ¿verdad? No debemos tampoco caer en esos juicios como hijas de Dios. Algo que a mí me encanta y siempre, desde que yo le escuché esa frase a hermana Gloria, que tuviésemos cuidado, pero muchísimo cuidado con tocar el manto, la cobertura que Dios le daba a otra hija de Dios, ¿verdad? Entonces eso se me grabó tanto en mi corazón y fue un rema en mi vida que yo digo, wow, no tenemos que ser así como hijas de Dios, ¿verdad? No tenemos que pensar que cuando vemos a cierta persona es porque quizás esa persona entró en desobediencia. Y hay muchas clases de sufrimiento, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice, cuando Jesús salió del templo y vio por un camino a un joven que había nacido ciego, los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿y quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él mismo hizo o por algo malo que hicieron sus padres? Y Jesús le respondió, me encanta como el Señor responde, wow. Dice, ni él ni sus padres tuvieron la culpa. Nació así para que ustedes vean el poder de Dios, cómo lo sana. Y me encantan esas respuestas de parte de Dios tan oportuna y propicia, ¿verdad? Muchas veces como hijas de Dios queremos añadir ese sufrimiento, le queremos decir quizás, pero es que si vos no hubieras hecho eso, nosotros nos estaríamos haciendo, estuviéramos en otro nivel espiritual, ¿verdad? Quizás como parejas, en las parejas siento yo que se puede dar eso de, es que mira, si vos hubieras hecho así las cosas como, ¿te acordás como yo te lo dije que eso no iba a salir bien? No hubiéramos perdido eso. No hubiéramos perdido ese negocio, no hubieras perdido ese trabajo, o como, mira, hija, si vos no te hubieras metido en esa amistad, vos, no te hubiera pasado eso a ti, no te hubiera pasado eso a ti, ¿verdad? Y queremos nosotros adjudicarle el sufrimiento a las personas por causa quizás de la desobediencia de alguien, pero mire lo que nos dice el Señor Jesús, dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Y es algo que me encanta cuando yo hablo de este tema del sufrimiento, es que nosotros vamos a ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida cuando nosotros pasamos por momentos de sufrimientos. Imagínense qué terrible lo que las personas estaban hablando. Mire, es culpa del papá, es culpa del hijo, no sé a saber quién, ¿verdad? Ya me imagino ese escenario. Yo soy pero muy imaginativa. Entonces ya me imagino ver los dedos acusadores, esas personas como queriendo quedar así, querer ahí saber por qué era. Es que este joven estaba ciego, ¿verdad? Y es que tras que muchas veces llevamos esas cargas, ¿verdad? Debemos evitar caer en ese juicio, ¿verdad? Debemos de evitar caer, culpar y señalar, ¿verdad? A esa persona, ¿verdad? Y tal vez usted en este momento está sufriendo porque su esposo la dejó, porque su novio no está. Entonces usted dice, se está autocondenando. Si yo hubiera hecho algo, si yo hubiera hecho estas cosas mejor, quizás esta persona no se hubiera ido. No, hermana. No quites esa mente de autoculparse y autoseñalarse por el sufrimiento. Es que realmente Dios permitió que así sucediera para que su gloria se manifestara en su vida. Y algo nuevo vamos a aprender. Cada vez que usted se pregunte, lo que debes recordar es que hay personas íntegras como José. A mí me encanta la vida de José, porque es un claro ejemplo de cómo nosotros debemos amar a nuestros prójimos, ¿verdad? Mire, José fue vendido, José fue vendido por sus hermanos, pero vio la gloria de Dios. Y me encanta este pasaje. En la serie anterior hablamos un poco de José. Dice el libro de Génesis 50:20. Miren cómo termina esto. José ya está en plática con sus hermanos y les habla acerca de lo que está sucediendo, ¿verdad? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, para salvar la vida de mucha gente.
Y es que, amada hermano, yo quiero decirle que si usted está sufriendo por algo, usted está pasando por un mal momento, la palabra de, no se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, en la cual debemos de creer, ¿verdad? Que Dios transforma toda esa situación de tormento, toda esa situación de tristeza, toda esa situación de señalamiento. Dios lo transforma y lo transforma para ver cosas que luego veremos, ¿verdad? Y es para salvar la vida de mucha gente. Y si es para salvar y glorificar el nombre de Dios, también su vida se va a ver renovada y usted va a ver la mano de Dios en medio de este proceso de sufrimiento por la cual usted está pasando. Yo no conozco esa área en la cual usted se siente triste, pero Dios sí la conoce y específicamente Él va a empezar a transformar toda esa situación que usted está pasando. Quizá le esté pasando un mes, 2 meses, quizás le esté pasando por un año, quizás empezó con una pérdida de empezó por la pérdida de un trabajo, dejó de estudiar, su papá ya no le pudieron pagar, su papá se enfermó, no sé lo que ha pasado, y quizás tenga 1 año, 2, 3 años, pero en medio de eso usted va a ver la gloria de Dios y todo eso va a ser transformado para gloria de su nombre. Cuando nosotras como chicas de fe, yo siento que a veces cuando nosotros tenemos esta insignia chica de fe, decimos, tenemos una gran responsabilidad porque la fe cuando estamos en medio del sufrimiento es como un péndulo, ¿verdad? En el cual usted decide si voy a tener toda la fe del mundo y la llega a su porcentaje más alto, o usted puede decir, se puede entristecer tanto, puede caer en tanto desánimo y su fe baja. Y recuerde que como hija de Dios, usted está llamada a hacer crecer la fe, porque la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces, en medio de esa adversidad que hoy está pasando, ahí donde usted está, dile al Señor, Señor, ayúdame a aumentar mi fe, que en medio de lo que estoy pasando, usted me ayude a poner los ojos en usted, que no importa que no vea ni a diestra, que no vea a mis alrededor, que yo tengo mi mirada puesta en usted, que usted me va a dar la victoria, que no sé cómo va a terminar esto, pero para su gloria, Señor, yo declaro la victoria en mi vida, ¿verdad? Es que nosotros somos testigos de la gloria de Dios. Hay otra historia que a mí me impacta mucho y es la vida de Esteban. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y me encanta cómo la Biblia describe este sufrimiento que Esteban pasó. Y vamos a leer Hechos 7:56. Vamos a leer desde el 54. Dice, pero al oír esto, rechinando los dientes, montaron cólera contra él. Imagínense qué clase de sufrimiento. No sé si usted en estos momentos no aguanta esa situación y está rechinando los dientes y quizás usted se está encerrando en su cuarto y esté llorando y usted entre, llore y después tenga que salir como que si nada está pasando. Y usted está quizás rechinando esos dientes, ¿verdad? Así como Esteban. Y dice el versículo 55, pero es Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Amada hermana, yo quiero decirle que usted fije su mirada en su Dios, en su Salvador, que el Señor la ha sacado de muchas otras situaciones y lo va a seguir haciendo. Entonces no vea la situación, no vea las circunstancias. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo, así como lo hizo Esteban, ¿verdad? Y llénese del Espíritu Santo. Dice la palabra, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que me impacta tanto. Y dice, veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Wow! Yo no sé, amadas hermanas, pero si yo viera eso, yo
caería postrada en alegría de decirle, wow, no importa lo que sufrí, no importa lo que sufrí, pero te estoy viendo a ti, te estoy viendo cómo tú me sacas adelante, estoy viendo tu obra. Quizás este sufrimiento, su sufrimiento tiene una fecha de vencimiento, amada hermana. Usted no va a estar ahí en toda la vida. No se mentalice que así va a estar siempre. Ese sufrimiento tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Y quiero decirle que usted va a terminar ese sufrimiento así como terminó Esteban, viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Y viendo la obra de Dios en su vida. Entonces me impacta cómo después de que Esteban empezó a ver la gloria de Dios, olvidó su dolor porque era una situación difícil. Todos los que lo estaban matando, amada hermana. Entonces se olvidó de su sufrimiento y se centró en estar lleno del Espíritu Santo y se centró en poner sus ojos y ver la gloria de Dios, ¿verdad? La verdad, Dios cuando nosotros somos cristianos, Dios no nos promete una vida de sufrimiento, ¿verdad? Sería súper chévere tener una vida sin sufrimiento, pero realmente nosotros como hijas de Dios no creceríamos, no afirmaríamos nuestro carácter, nuestra fe no crecería, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos de esto. Primera de Pedro 4:12 dice lo siguiente: queridos hermanos, dice, no se extrañen del fuego, de la prueba que estén soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, dice, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea su inmensa alegría cuando se les revele la gloria de Dios. Dichosos ustedes los que si los insultan por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe de Dios por llevar el nombre de Cristo. Amadas hermanas, si usted en este momento hay personas que nos dicen, mira, y ese es tu Dios, mira cómo estás, mira cómo estás, mira cómo estás, a ese Dios es el que servís. Guau, amada hermana, usted mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:12, que no se extrañen, dice, ante la prueba. Dice, no es algo insólito, eso nos pasa a todos, dice, sino que Cristo sea nuestra alegría, dice. Y dice que cuando Cristo es nuestra alegría, Él se revela para su gloria. Dice, y que el Espíritu Santo repose sobre nosotros. Entonces, algo que debemos de aprender es que nosotros, en medio de este proceso de sufrimiento, nuestro principal objetivo debe de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Buscando de su palabra, buscándole día y noche, a pesar de la prueba y a pesar de la adversidad. Entonces, si hoy está sufriendo, ¿verdad? Es un motivo en el cual usted debe de alegrarse y decirle, gracias Señor por este sufrimiento, gracias porque quizás me siento triste, gracias porque quizás me están señalando, gracias Señor porque en este momento quizás no tengo todo lo necesario, pero voy a ver tu gloria y tu gloria será mayor, Señor. Pablo describe en 2 de Corintios 1, dice, del 8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión. Si usted se siente agobiada y bajo tanta presión, este versículo es para usted, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Él nos liberó y nos librará de tal peligro de muerte, dice.
En Él tenemos puesta nuestra confianza. Mire qué bonito cómo vamos a ir pasando nosotros como cristianos. No se centra en sus propias capacidades, porque le aseguro que si usted dice, bueno, mis propias fuerzas, hay personas que pasan, si es que no puedo hacer nada para pasar este sufrimiento. Quizás pueda tomar algunas acciones para aliviarlo, pero no puedo. Solamente necesito un milagro y ese milagro va a provenir de ti, ¿verdad? Entonces ponga su esperanza en Dios, ¿verdad? Él nos librará, nos ayudará y Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Y nos seguirá librando. Pongamos nuestra confianza en Él. Y hoy quiero darles posiblemente algunas respuestas si ustedes están preguntando por qué yo, por qué a mí, por qué me está pasando esto. La primera es que Jesús también sufrió por nosotros. Y nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, estamos aceptando la vida del Señor. Qué lindo es poder decir, sí, Señor, yo estoy aceptando esa resurrección, yo estoy aceptando el sacrificio en la cruz, yo estoy aceptando el perdón, ¿verdad? Cuando usted está bajo el propósito de Dios, usted también está aceptando el sufrimiento de Jesús desde la cruz. Entonces, nosotros cuando estamos aceptando eso, estamos aceptando también la muerte del Señor Jesús, pero también obtenemos la resurrección de vida de parte del Señor. Y otra cosa que tenemos que saber, amadas hermanas, es que otros oramos muchas veces para obtener un sí de parte de Dios. Quizás hoy esté sufriendo por alguna situación y usted necesite un sí. Pero realmente se ha puesto a pensar si eso es lo que Dios quiere. Yo muchas veces les he contado que ante el sufrimiento de muchas personas, yo muchas veces he orado por una sanidad. Quizás ustedes puedan decir, yo estoy pasando por algo tan doloroso y a mí el Señor no me dio esa sanidad. Y cuando Dios nos da un claro ejemplo, es que Jesús estaba ya en un proceso en el cual él sabía que iba a morir. Y se fue al monte del Getsemaní. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y wow, yo me imagino ese momento en el cual el Señor le dice, pasa de mí esta copa. Porque para nosotros, los humanos, no es fácil aceptar una muerte. Nos duele. Muchas veces estamos preparados para todo menos para la muerte, ¿verdad? Y hoy quiero comentarles que Jesús hizo esa oración y nosotros todas sabemos la respuesta. El Padre Celestial no le dijo, está bien, voy a pasar de ti esta copa, sino que Él permitió que Jesús sufriera en esa cruz, fuera clavado, fuera azotado, permitió que se derramara esa sangre preciosa, la cual nos da vida, nos da salud, nos da libertad, nos da la alegría, nos da paz en medio de la adversidad, sino que Él permitió que el propósito se siguiera cumpliendo, que Jesús pasara ese sufrimiento por nosotros. Imagínense, amada hermana, nosotros muchas veces vemos nuestro sufrimiento como algo malo. Vemos ese sufrimiento como algo que no procede de Dios. Pero quiero decirle, amada hermana, que es importante que aprendamos que el sufrimiento también es parte de un propósito, ¿verdad? También es parte del llamado que como hijas de Dios tenemos, ¿verdad? Imagínense qué importante. Yo recuerdo que este pasaje bíblico hace también mención de que Jesús no solo oró una vez para pedirle al Señor que pasara esa copa de Él, sino que oró varias veces, oró 4 veces. Y me llamaba también la atención cuando el Señor le decía a sus discípulos, oremos.
se iba al monte a orar y muchas veces encontraba que a sus amigos que no estaban haciendo esa oración, ¿verdad? Y también enfrentó él la máxima declaración como hija de Dios que podemos tener. Cuando nosotros le decimos al Señor que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y es ahí cuando Dios empieza a obrar. Quiero comentarles que el viernes pasado terminé la serie y empecé a recibir unos mensajes de una persona, y como eran así como varios, y yo ya iba deprisa porque tenía cosas que hacer. Generalmente cuando yo transmito, voy a mi trabajo, entonces voy con prisa, amadas hermanas. Y le decía, empecé a leer unos mensajes y no sé qué pasó, fue el Señor que lo permitió definitivamente. Yo empecé a leer y solo vi, eran una serie de 6 mensajes, entonces yo solamente de esos mensajes leí 2. Y definitivamente el no haber leído esos mensajes distorsionó todo el sentido de esa conversación. Y yo le decía al Señor ese día, y le he estado diciendo, Señor, ¿y por qué? ¿Cómo fue que este mensaje se distorsionó tanto y tanto el sentido y el impacto que me causó, que yo empecé a decir, no, mira, fíjate que esto y esto no es así? Al final de cuentas, yo cuando contesté esos mensajes, dejándome llevar porque no había leído bien y por la prisa, entendí que yo había quedado como una persona insensata. Entonces me causó tanto sufrimiento porque esa persona, justo cuando mira, le pedí perdón, mira, discúlpame, mira, me dijo, actuaste de esta manera y actuaste, y le digo, mira el contexto de la conversación, me dice, y vos das charlas, y yo me quedé, Señor, pero usted sabe que no fue mi intención, no leí bien esos mensajes, me faltó lectura comprensiva, yo no sé qué pasó, le decía al Señor. Y yo dije, wow, mi alma se sentía tan herida, pero me había estado sintiendo unas semanas en las cuales, Señor, pero es que de verdad yo hice sentir mal a esa persona, hice sentir mal a esa persona, Señor. Yo me quedaba, wow, decía, y mi alma entró en un sufrimiento. Señor, perdóname, Padre, ayúdame a aclarar este problema con esta persona. Y el Señor, al final, cuando yo le decía, discúlpame, sí, me dijo, pero eso ya quedó así. Y yo me entendí, wow, sí, me disculparon, pero entendí yo que no se iba a dar en el contexto que yo quería. Yo le decía, wow, Señor, qué importante es el decirle, Señor, hágase tu voluntad. Que hoy está orando y le dice, Señor, bueno, Señor, que no se haga tu voluntad. Si tú por medio de esa conversación que yo no logré leer bien, que se haga tu voluntad, más no la mía. Entonces fue ahí justo cuando yo hacía esa oración ahora en la mañana y le decía, Señor, que se haga tu voluntad, empezaba a ministrarme el Espíritu Santo y me decía, realmente eso es lo que necesitaba hoy. Que en medio de tu sufrimiento vos entendás que lo que tiene que prevalecer y va a prevalecer es mi voluntad, no la tuya, ¿verdad? Y la segunda respuesta y la principal, es que Dios quiere ser la respuesta a nuestro sufrimiento. Vemos historias y personajes bíblicos en las cuales vemos a Job maldecir hasta el día en que nació, se quejaba. Job pasó un proceso terrible en su vida, ¿verdad? Lo perdió todo en un solo día, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y por qué yo, verdad? Y incluso la esposa le pregunta, y aún así le sos fiel a Dios. Usted ya se imagina esa hermana, ¿verdad? No existe mujer ya como esa, como la esposa de Job.
ya no somos así las mujeres, pero él le pregunta y aún así le dice, le eres fiel a Dios por medio de todo el sufrimiento. Y Job le responde en Job 2:10 dice, y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado qué? Le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, Job no pecó con sus labios, ¿verdad? Porque la pregunta de Job a su esposa le dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no recibiremos de Dios el mal? Y wow, me impactó tanto esta respuesta. ¿Cómo es que nosotros a veces podemos decirle, Señor, yo quiero todo lo bueno, pero no queremos aceptar que la vida del creyente también añade sufrimiento, porque es por medio de esas cosas, por esos sufrimientos temporales que tenemos, que Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? Job, en el capítulo 38 le pregunta el Señor, el Señor les respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo, le respondió el Señor, ¿verdad? Y me encanta cómo si usted tiene tiempo de leer los capítulos de Job, el Señor empieza a hablar con Job, es casi que el Señor le empieza a hacer una serie de preguntas y casi habla 3 capítulos, amada hermana, de cómo el Señor empieza a tener esa conversación con Job, ¿verdad? Y empieza desde el capítulo 38 y termina hasta el versículo 40. El capítulo 40, versículo 2 dice, corregirá el Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios, ¿quién se atreve a acusarlo? Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte si yo soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez más y no voy a responder. Hablé otra y no le voy a insistir. Y me encanta cómo es que el Señor muchas veces nosotros le queremos hacer preguntas a Dios. Y el Señor cómo nos va moldeando, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Verdad? Y al final, en el versículo Job 42, 5, 4, dice, dijiste, ahora escúchame, que yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenemos tanto dolor a veces que cuando tenemos la oportunidad de quejarnos y de cuestionarnos, tenemos tantas cosas, tanta ira en nuestro corazón y todavía nos atrevemos a decirle, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y no queremos llevar ese peso de la cruz con nosotros. ¿Por qué no aceptamos muchas veces la corrección de Dios y ese moldeo que Dios va haciendo en nuestra vida a través de ese sufrimiento que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos hace mención que el sufrimiento también trae el favor de Dios. Muchas veces hemos sufrido porque hemos dejado algo que se llama esa relación y esa comunión con Dios, ¿verdad? Y quizás nosotros estuvimos tan ocupadas en los tiempos de gloria cuando el Señor nos tuvo de gloria en gloria, ¿verdad? Y ahora pasamos un proceso de sufrimiento y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y me encanta algo que dice el libro de Eclesiastés y algo que también es una respuesta cuando nosotros le decimos, porque a mí es que Dios nos quiere dar la sabiduría. Dios nos va a dar la sabiduría en medio de este proceso. Y dice Eclesiastés 7, versículo 3, más vale llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien el corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en diversión. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe
¿qué habrá de encontrarse después? Y me encanta esto. Me encanta esto porque nosotros creemos que la tristeza y el sufrimiento no proviene de Dios. Me encanta este pasaje de Eclesiastés. Amadas hermanas, muchas veces nosotros aprendemos más del sufrimiento que de la alegría. Y es que debemos de pedirle a Dios, quizás en medio de este sufrimiento, Dios quiere que aprendamos a tener mucha más sabiduría. Que aceptemos que en medio del sufrimiento Dios nos va a dar la respuesta. Y que también aceptemos muchas veces que la vida como cristianos también es obra de Dios, porque Él va a traer muchas bendiciones a nuestra vida. Así que hoy, amada hermana, quiero orar por cada una de ustedes. Gracias por estar pendientes. Saludos a Jessica Lozano, Sara Grijalva, hermana Liz, Ámbar. Quiero saludarles, quiero orar por cada uno de ustedes. También voy a orar por las personas que van a ver este video, ya sea en la página de Facebook o en nuestra cuenta de YouTube. Voy a orar por cada uno de ustedes. Si tienen, va a dar algunos minutos. Si alguna tiene una petición, por favor escríbala para poder orar por ella. Por favor, no olvide de los anuncios que le he dado. El día lunes tenemos nuestro inicio del plan reto, nuestro devocional. Por favor, escríbanos si quiere ponerse en contacto. Voy a dar unos minutos más para ver si hay peticiones. Y si no, voy a orar, ok, vamos a entrar en una actitud de oración y voy a orar por cada una de ustedes. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has permitido, Señor, esas situaciones difíciles, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, has permitido, Señor, ese sufrimiento, Padre Celestial. Padre, te pido, Padre Celestial, que seas tú quien bendiga, Señor, la vida de mis hermanos. Sé tú, Padre Celestial, quien los ministre, Padre Celestial. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú quien las levante, Padre. Toda mujer, Señor, que ha estado, Señor, postrada, llorando, Señor, quizás sea por meses, por semanas o por días, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, empiezas a obrar. Espíritu Santo, empieza a ministrar, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, Espíritu Santo, toca corazones, Señor. Sé tú sanando heridas, Padre Celestial. Sé tú, Señor, sanando cicatrices, toda palabra, Señor, que le han dado, Señor, que no proviene de ti, Padre Celestial. Toda palabra, Señor, de desacreditación, Padre Celestial. Toda palabra de humillación, Padre Celestial. Sé tú sanando ese corazón, Padre Celestial, porque tú lo que quieres, Señor, en medio del sufrimiento, Padre Celestial, es que ellos se levanten, Padre Celestial, y empiecen a caminar por fe, Padre Celestial. Empiecen, Señor, a caminar creyendo, Señor, que eres tú, Señor, quien las respalda, que no es el hombre, Padre Celestial. Que seas tú ministrando cada corazón, Padre Celestial, porque tú estás con ellas, Padre Celestial, día y de noche, Padre Celestial. Eres tú, Padre Celestial, quien no deja, Padre Celestial, que sus lágrimas caigan en el suelo, Padre Celestial, Señor, que tú las recoges, Padre Celestial, y por cada lágrima, Señor, que ellas han derramado delante de tu presencia, Señor, tú les traerás paz, alegría, gozo, bendición, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, sé tú, Padre Celestial, quien la saque de esa situación, porque a muchas, Padre Celestial, el proceso del sufrimiento va llegando a su fin, Padre Celestial, pero lo que tú quieres, Padre Celestial, es que ellas, Padre Celestial, busquen más de ti, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, empiece a leer la Biblia, Señor, que ellas puedan leer, Padre, esa palabra, porque en medio, Señor, de la palabra, en medio de la lectura, tú les vas a ministrar, tú les vas a dar respuesta, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial,
Quita todo espíritu de cansancio, Padre Celestial, sobre la vida de ella. Quita todo espíritu de pereza, de desánimo, Padre Celestial, porque tú las has hecho guerreras, Señor. Mujeres valientes, mujeres de oración, Padre Celestial, porque hay muchas, Señor, quien tienen dones y talentos, y el principal propósito, Señor, del enemigo, Señor, es verlas destruidas, Padre Celestial. Pero tú ahora, Señor, estás dando nuevas fuerzas, Señor, porque ahora tú estás ministrando paz, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, hay muchas, Padre Celestial, que se sentían con enojo en su corazón, Señor, pero ahora tú estás cambiando ese enojo, Señor, en paz, Señor, en gozo y alegría. Padre Celestial, Señor. Oh, Señor, venga ministrando, Espíritu Santo, a aquella que se pregunta, Padre Celestial, cómo va a llegar la alegría en medio de ese proceso doloroso. Oh, Señor, eres tú, Señor, quien llena de alegría, porque grandes cosas tú tienes preparadas para ellas, Padre Celestial. Eres un Dios, Padre, de respuestas. Hay muchas, Padre Celestial, que no han de terminar este mes, Padre Celestial, sin ver tu gloria, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, sé tú quien les prepare, Padre Celestial, y sé tú, Señor, quien les dé la sabiduría, Señor, para administrar las bendiciones que tú le vas a dar. Padre Celestial, empieza a moldear carácter, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, dales la sabiduría para permanecer calladas cuando tienen que callar, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, sé tú obrando en cada una de ellas, Padre Celestial, porque la que vieron de menos tú la vas a levantar ahora en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que siga tu Espíritu Santo ministrando, Padre Celestial, que siga tu Espíritu Santo ministrando donde ellas se encuentren, Padre Celestial. De victoria en victoria vas a empezar a llevarlas, Padre Celestial. Yo las bendigo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Reprendo, Señor, todo dardo del enemigo, Padre Celestial. Sé tú, Señor, uniendo esas familias, Padre Celestial. Sé tú, Señor, fortaleciendo esa relación, padres e hijos, Padre Celestial. Ahora, Señor, van a ver, Señor, se van a ver admiradas como tú, Señor, vas a ir cambiando las situaciones con esas personas en las cuales ellas tenían enfrentamiento y contienda, Padre Celestial, porque tú darás la respuesta, Padre Celestial. Pronto estarás tu respuesta, Padre Celestial. Y en medio del sufrimiento, Señor, tú quieres una alabanza y de adoración, Padre Celestial. La honra es tuya, Señor. El poder es tuyo por los siglos de los siglos, Señor. Ya las bendigo en el nombre poderoso Cristo Jesús. Sigue tú ministrando, Padre Celestial. Sigue tú ministrando, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por ese hermoso tiempo, Señor. Bueno, saludos, hermana Saraí. Muchas gracias por sus bendiciones. Un fuerte abrazo para usted. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias, Ámbar. Le quiero muchísimo. Saludos a todas. Que el Señor me las bendiga. Un fuerte abrazo. Por favor, si necesita algún tipo de consejería, si necesita una oración, por favor, escríbanos. Tenemos habilitado el buzón. Estamos para servirle. Tenemos servidoras que están orando día y noche por usted. Así que no se sienta sola, el Señor le va a fortalecer y pronto el Señor va a dar final a esa etapa. Un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos el próximo viernes si el Señor lo permite. Bye.